Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos una vez más a su programa Mensajes para Vida. Esperamos que todos y cada uno estemos con salud, gozando de las misericordias de nuestro Dios. Y oramos, hemos estado toda esta semana angustiados por la vida de uno de nuestros hermanos y orando al Señor. Y seguimos confiando y seguiremos confiando que Dios lo levantará, que Dios restablecerá la salud, que hará el milagro en la vida de nuestro hermano César, el cual bendecimos la vida de nuestro hermano, bendecimos la vida de su esposa y la vida de sus hijos, nuestros amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y a todos nuestros hermanos de Casa Renovación del Alma, bienvenidos, un fuerte abrazo a todos y cada uno. Esperamos que todos puedan esta noche acompañarnos, conectarse por estas plataformas, por estas redes sociales, ¿verdad? Que es el medio que podemos nosotros utilizar para predicar, para enseñar la palabra del Señor, para poder compartir, para poder ir creciendo y no quedarnos estancados. Sean bienvenidos. Esta noche nos ocupa un tema, nuestra vida en busca de las cosas de arriba, y estaremos meditando en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 1 al 17. Así que por favor acompáñeme, tenga su Biblia en mano, porque estaremos meditando solamente aquí en estos pasajes y estaremos viendo cómo el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que nos dejara escrito, que nos mostrara cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos de conducirnos mientras estamos en este mundo, y nuestra vida en busca de las cosas de arriba. Cómo debemos comportarnos, cómo debemos de ser, ¿verdad? Estaremos meditando bajo este tema esta noche, pero por favor acompáñenme a hacer una corta oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Acompáñenme, por favor. Amado Padre y buen Dios que habitas en gloria, venimos, Señor mi Dios, delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, Señor, porque tú eres digno. Venimos, Señor, reconociendo que tú eres Dios, soberano, eterno, y nos sometemos, Señor, a tu soberanía. Te damos gracias por la salvación tan grande que nos has dado, y te pedimos, oh Dios, que perdones nuestros pecados, y te pedimos que por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ilumines nuestras mentes y corazones, y que podamos nosotros entender, Señor, estas verdades eternas y podamos avanzar en tu reino, Señor, y no quedarnos, Señor, como el viejo hombre que estaba viciado, dice la Escritura, Señor, sino que seamos renovados y transformados, oh mi Dios. Te pedimos que se cumpla ese propósito, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Sabemos que aún en medio de todas estas situaciones, Señor, de esta pandemia, enfermedades, todas las dificultades que estamos atravesando, Señor, tanto tus hijos como creyentes, Padre eterno, y aquellos que aún no te conocen, todos estamos, Señor, sufriendo y padeciendo. La diferencia es que nosotros tenemos la esperanza y la fe, Señor, en ti, mi Dios. Te pedimos que te glorifiques, que tu nombre sea engrandecido, Señor, en medio de todas estas situaciones. Sabemos que con propósito, Señor, todo esto tú lo has permitido. Sabemos que te estás glorificando, Señor, y que estás haciendo cosas maravillosas en la vida de muchas personas, Señor, aún en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu nombre sea exaltado y tu nombre glorificado, mi Dios, y que nosotros podamos aprender, Señor, aprender y a tu palabra para poder agradarte, honrarte, Señor, y ser fieles testigos tuyos, Señor. En tu santo y bendito nombre te lo pedimos
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, acompáñenme por favor, abra su Biblia en la carta a los Colosenses. Capítulo 3, verso 1. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Colosas, en la ciudad de Colosas, para tratar muchos temas. Pero parte de esos temas y de las dificultades que la iglesia estaba enfrentando en ese tiempo era falsas doctrinas. Habían entrado hombres con enseñanzas falsas, doctrinas que estaban trastornando y que estaban desviando a los creyentes. Les estaban enseñando mal el evangelio, los estaban torciendo y estaban desviando a los creyentes. El apóstol Pablo les enseña desde el capítulo 1, capítulo 2, que nosotros estamos completos en Cristo y que nosotros hemos muerto y resucitado junto con Cristo, así como nos enseña también en la carta a los Romanos capítulo 6. Y el apóstol Pablo toma también palabras del Señor Jesús, que el Señor en los evangelios, en el evangelio según San Mateo capítulo 5 y hasta el capítulo 7 tenemos las enseñanzas del Sermón del Monte, así se conocen, y que inician en el capítulo 5 con las bienaventuranzas, que así se le conoce a las enseñanzas, las bienaventuranzas. Y en el capítulo 6 y verso 33 el Señor Jesús dejó escrito ahí, Mateo, que el Señor Jesús, su enseñanza sobre no debemos de preocuparnos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir. Realmente dice que debemos nosotros de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Esta misma idea y esta misma enseñanza es la que el apóstol Pablo aplica aquí en esta carta a los colosenses, y es lo que vamos a estar viendo. El tema es nuestra vida en busca de las cosas de arriba. Vamos a estar meditando y viendo cómo el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que nosotros podamos entender qué significa esto de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Vamos a ver, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Porque hay mandamientos que cumplir. Como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, como ciudadanos de cualquier nación en este mundo, todas las naciones se establecen normas de conducta, se establecen leyes que los ciudadanos deben de cumplir. Si pues habéis resucitado con Cristo, nos está diciendo, si ustedes, a la iglesia en Colosas y a nosotros hoy en día, si nosotros hemos resucitado con Cristo, mire, número 1 dice, buscad las cosas de arriba. Debemos nosotros de poner un énfasis y un esfuerzo en buscar las cosas eternas, lo que agrada a Dios, lo que realmente agrega valor eterno a nuestra vida. Eso es lo que debemos, ese debe ser el énfasis en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y buscar las cosas de arriba, ese es un mandamiento, no es una recomendación. Este es un mandamiento. Número 1, él dice, buscad las cosas de arriba. Y miren el verso 2, nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba significa mirar a la vida desde la perspectiva de Dios y hacerlo a Él, y hacer, lo que a Él le agrada. O sea, obedecer sus mandamientos. Estas dos frases, buscar y poner la mira en las cosas de arriba,
¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque ahí está Cristo. Nosotros como iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero nuestra cabeza, que es Cristo, está sentado a la diestra de nuestro Padre. Entonces nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, debemos de buscar el agradar a Dios, el poner todo nuestro esfuerzo, nuestro énfasis por agradar a Dios, por cumplir los mandamientos que Él nos ha dejado. Verso 3, mire cómo dice, porque habéis muerto. En el capítulo 2 nos narra y el apóstol Pablo le enseña a la iglesia que nosotros hemos muerto con Cristo. Cuando en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, en la visita que tiene el Señor Jesús de Nicodemo, le enseña a Nicodemo, en este capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que ninguna persona, ningún ser humano puede entrar, no puede ver, no puede ser parte del reino de Dios si no tiene un nuevo nacimiento. Si no nace de nuevo, es imposible que cualquier o algún ser humano pueda entrar o pueda ver el reino de Dios. Para ello tiene que haber un arrepentimiento genuino, reconocer al Señor Jesús como su Salvador, y el Espíritu Santo hace ese nuevo nacimiento. Y luego al ir nosotros en obediencia a las aguas del bautismo, simbolizamos nosotros, porque así lo enseña en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, que nosotros cuando somos sumergidos en el agua del bautismo, simboliza que nosotros morimos juntamente con Cristo. Pero cuando salimos de las aguas del bautismo, esto simboliza y significa que nosotros hemos resucitado nuevamente con Cristo. Y esto es glorioso. Y esto es una declaración pública que hacemos de que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo y morir a nuestros propios deseos, a nuestra vida anterior, y es como que dejáramos ahí sepultado y muerto al viejo hombre y a la vieja mujer cuando entramos a las aguas del bautismo. Pero esto no es así tan sencillo, porque este es un simbolismo. Pero después de que esto sucede, que nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, comienza la lucha que debemos de tener como hijos de Dios. Y comienza la transformación que debe de ir sucediendo en usted y en mi persona como hijo de Dios. Que debemos de ser renovados en nuestra manera de pensar y que nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra manera de ser debe de sufrir cambios radicales. Debe de sufrir. Por eso dice, porque habéis muerto, dice el apóstol Pablo en el verso 3, y vuestra vida está escondida con Cristo. Mire cómo dice, nuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Nuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Esto significa que nuestra vida está escondida, dice, con Cristo en Dios. Significa que está oculta y que está segura. Nosotros estamos seguros completamente en las manos de nuestro Dios. Y debemos nosotros de saberlo. Esto no es solamente un deseo. No es que nosotros, ay sí, yo anhelo que eso pase. No, eso ya pasó. Eso ya sucedió. Si usted nació de nuevo, eso ya sucedió. Si yo ya nací de nuevo y soy un hijo de Dios, Él me adoptó como hijo, esto ya sucedió. Y yo ya estoy escondido. Y usted también, si ha nacido de nuevo, si ha depositado su vida, su confianza en la persona del Señor Jesús,
y el Espíritu Santo hizo ese milagro en su vida y en mi vida, nosotros, nos dice el apóstol Pablo, que nuestra vida, refiriéndose a la vida eterna, porque aquí no se refiere a esta vida, a este plano natural, se refiere a esa vida eterna. Esa vida eterna, nuestra salvación, ya está escondida en Dios, con Cristo. Y debemos de entenderlo y debemos de estar plenamente convencidos y seguros de esto. Y mire cómo dice en el verso 4, nos hace mención de que cuando Cristo venga, porque Él vendrá, Él viene a recoger su iglesia y su venida está cada día más cerca, con todo lo que acontece y cada uno de los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo. Se está cumpliendo todo lo que la profecía, la revelación, las escrituras nos hablan y nos dicen. El tiempo se está acercando. Dios, Cristo está por venir. Preparémonos, iglesia. Mire cómo dice capítulo 3 y verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, pero también ahí la palabra es Zoe, se refiere a nuestra vida eterna. Él es nuestra vida eterna, Él es nuestra eternidad. Jesucristo es nuestra vida eterna. Se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos ya glorificados, ya estaremos con Él, con otro cuerpo transformado, como lo enseña en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Seremos transformados todos, los hijos de Dios. Pero esto nos lo dice, esto es para algo que ya sucedió, que ya pasó y que nosotros debemos de entenderlo y de saberlo. Debemos de conocerlo. Esto se conoce como indicativos. El apóstol Pablo utiliza aquí y comienza a decirnos lo que ya sucedió, lo que ya pasó en nuestra vida, si somos hijos de Dios. Por eso él inicia y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si ya nacimos de nuevo y si ya tenemos todo este proceso del nuevo nacimiento y de pasar por las aguas del bautismo, que el bautismo no salva, quiero aclarar eso, el bautismo no salva, quien salva es Cristo. La fe en Jesucristo. Entonces, todo esto, estos 4 versículos, nos dice algo que ya sucedió y que nosotros debemos de conocerlo. Y que al conocerlo, los siguientes versículos va a comenzar el apóstol Pablo a decirnos y a declararnos cuáles son esas situaciones en nuestra vida que nos compete y nos toca a nosotros hacer. Pero nos dice, iniciando en el verso 1 y en el verso 2, nos dice que debemos de tener nuestra mirada en los cielos, que debemos de tener todo nuestro corazón y todas nuestras metas y todo debe de estar alineado también hacia honrar al Padre, hacia tener nuestro corazón en las cosas eternas, en lo que tiene valor eterno, y agradar a Dios y cumplir sus mandamientos. Mire cómo en el verso 5 el apóstol Pablo comienza a darnos los mandamientos y a decirnos cómo debe ser nuestra vida mientras estamos en esa búsqueda de las cosas de arriba. Mire cómo nuestra vida en busca de las cosas de arriba es el tema de esta noche. Y el apóstol Pablo nos va a comenzar a decir a continuación desde el verso 5 qué es lo que nosotros debemos de hacer. Por supuesto que Dios nos da el poder y nos capacita para que podamos hacer esto. No estamos solos. Usted y yo, como hijos de Dios, no estamos solos para poder vencer y para poder cumplir. Él ya nos capacitó, ya nos dotó, ya nos dio lo que necesitamos. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios y nació de nuevo. Y yo también tengo el Espíritu Santo de Dios.
Él ya nos dio lo que necesitamos para poder cumplir todos estos mandamientos que continúan. Y mire cómo dice en el verso 5, haced morir. Se refiere a que nosotros debemos, eso nos toca a nosotros. No, eso no podemos decirle solo a Dios, Señor, quítame esto y haz esto. Tenemos nosotros que hacer. Por eso dice, mire, haced morir. ¿Quiénes? Nosotros, usted y yo. Ese es el mandamiento. Usted y yo tenemos que hacer morir ¿qué? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Oiga, mi hermano, ¿está seguro que eso es así? Sí, así es. Se refiere a nuestro comportamiento, a nuestras malas obras, y vamos a ver cómo empieza a detallarlas el apóstol Pablo. Que para algunos tienen mayor fuerza algunas de estas pecados y situaciones que no honran a Dios y que desagradan a Dios. Que vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Algunas tienen más fuerza y más poder en algunas personas que en otras. Por eso algunos mandamientos le resultan fáciles a alguna persona y a otros le resultan complicados. Pero Dios nos ha capacitado y nos ha dado lo que necesitamos para poder vencer, para ser victoriosos, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Así dice la Escritura en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Mire cómo dice, verso 5, haced pues morir, y eso nos corresponde a nosotros, lo terrenal en vosotros. ¿Y a qué se refiere esto de lo terrenal en nosotros? ¿Qué debemos de hacer morir? Fornicación. Mire cómo inicia con la fornicación. La fornicación es todo acto sexual, toda relación sexual que se tiene fuera del vínculo del matrimonio. Pero aquí la palabra que se traduce por fornicación es el acto sexual que se tiene. Una persona tenía relaciones sexuales con una prostituta, que se refiere a la pornografía, porneia también. Esa fornicación, y la fornicación es también toda relación sexual que se tiene entre un hombre y una mujer, pero que después cada uno toma su camino y se va a su casa. Cada uno se va a su casa. Fornicación, toda relación sexual fuera del vínculo del matrimonio. Porque la única manera que nosotros podemos disfrutar dentro del orden que Dios ha establecido de las relaciones sexuales es dentro del vínculo del matrimonio. Y debemos de entenderlo y reconocerlo y hacerlo de esta manera. Dice que debemos de hacer morir, pero ¿cómo hacemos morir esto? ¿Cómo lo hacemos morir? Debemos nosotros de no alimentarlo. Por eso dice que debemos de tener nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón en las cosas eternas, en Dios, en las prácticas que agradan a Dios, en todas estas situaciones que agradan y que honran a Dios. Pero debemos de reconocer también que como seres humanos el pecado nos alcanza. Pero que en la práctica y en nuestra vida cristiana debemos de ir sometiendo y subordinando nuestra vida a Dios y a sus mandamientos. Entonces debemos de ir alimentando más lo espiritual. ¿Cómo alimentamos más lo espiritual? Muchas personas en la vida cristiana hay muchas prácticas y muchas personas creen que solamente con las prácticas, pero solamente haciéndolas solo para que lo vean,
pero que realmente su corazón está un poco lejos de querer cumplir y agradar a Dios realmente. Hay personas que viven dentro de una iglesia o dentro de un templo, pero en su casa tienen un comportamiento muy diferente. Allá en el templo o en la iglesia se ven y parecen que fueran unas personas entregadas a Dios, devotas, y que cumplen todo y que quieren agradar a Dios, y que hacen en la iglesia, pero en su casa no les gusta hacer nada. Con su familia no les gusta hacer nada. Eso no es correcto. No debe ser así. Debemos nosotros de agradar a Dios y de cumplir con sus mandamientos en todas las áreas de nuestra vida. Y nuestra familia está incluida en todas estas situaciones. Estamos hablando de fornicación, pero todas estas son situaciones que dominan a los seres humanos. Y mire, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir esto. ¿Y cómo se hace? Dejando de alimentarlo. Alimentar más el espíritu. Alimentar más lo que es espiritual, alimentarnos por medio de la palabra de Dios, para que nuestro espíritu esté más fuerte. Y cuando venga esa lucha, porque viene esa lucha contra la carne, que nuestro espíritu esté más fuerte que la carne. Pero si alimentamos más la carne, haciendo y viendo y practicando más cosas carnales que espirituales, entonces va a terminar venciendo la carne. Va a terminar siempre cediendo. Usted y yo vamos a terminar cediendo a los deseos pecaminosos de nuestra carne, de nuestro ser. Si nuestro espíritu está más débil, debemos nosotros de fortalecer y alimentar nuestro espíritu para que la carne esté más débil. Y cuando venga esa lucha, nuestro espíritu pueda vencer y someter. Ahí a eso se refiere a esta parte de hacer morir. No es exterminar, porque mire, esta lucha va a ser para siempre. Usted y yo, mientras estemos en este mundo, en este plano natural y en esta carne, vamos a tener luchas. Vamos a tener luchas. Pero si nuestro espíritu está más fuerte, no le va a permitir a la carne, no va a ceder ante los deseos, ante la fornicación, ante la impureza, aquello que nos aleja de Dios, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Si alimentamos más nuestro espíritu, va a ir muriendo, va a ir deteriorándose todas estas áreas de nuestra vida. Esa es la manera en que debemos de hacerlo. Pero miren el verso 6, ¿por qué nos dice que debemos de hacer cosas por las cuales? Miren lo que sucede con esas cosas, con ese tipo de prácticas. A los que están entregados a esa vida, miren lo que sucede. La ira de Dios por esas cosas por las cuales dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Espero que los que me estén escuchando no entremos dentro de esa palabra de hijos de desobediencia, que seamos hijos obedientes, que acatamos las órdenes, las instrucciones de Dios, que buscamos el honrarle, que buscamos realmente servirle. Pero la instrucción y el mandamiento es hacer morir estas prácticas y este tipo de cosas que nos alejan, y que mire cómo dice, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, dice en el verso 7, vosotros, miren, nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas, porque vivíamos en ellas. Era nuestra práctica diaria, era nuestra práctica, éramos entregados a todo ese tipo de situaciones. Pero mire cómo dice en el verso 8, pero ahora, dice,
Ahora que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, ahora que nosotros somos hijos de Dios, ahora, y que estamos luchando por hacer morir, y que estamos alimentando más el Espíritu, mire lo que nos dice, pero ahora dejad también, mire, comienza, allá nos dio una lista de las cosas que debemos nosotros de hacer morir, y debemos nosotros de enlistarlas, y hacer una lista. Bueno, estas son las cosas con las que tengo que luchar. Pero si usted en su lista de lo que el apóstol Pablo nos deja ver aquí, que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo, si usted hace la lista y dice, no, yo no tengo problemas con este, con esta sí, con la avaricia, yo soy avaro. Mire, cuesta decir, no, yo soy avaro. Yo me someto y yo todavía me alcanzan las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Mire, a veces reconocer esas situaciones cuesta. A veces engañamos a nuestros hermanos, a los líderes, al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Pero en el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y comienza a enlistar otras cosas que debemos nosotros también de dejar y de hacer morir. Mire cuáles son: ira. O sea que no solamente es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que la avaricia es idolatría, sino que también debemos nosotros de dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, el hablar mal de las otras personas. Debemos nosotros de dejar eso. Palabras deshonestas de nuestra boca. No deben de salir de nuestra boca palabras deshonestas, malas palabras. No deben de salir. Y esa es una lucha que como hijos de Dios debemos de entablar. No podemos ceder. Si usted está luchando con alguna de estas situaciones, siga luchando. Dios le va a dar la victoria. Jesucristo venció y en Él somos más que vencedores. Pero no ceda. Si ha caído, levántese nuevamente y pídale al Señor que le ayude a vencer esa situación. Él le va a ayudar. Él le va a ayudar. Y continúe luchando. Continúe luchando. Yo le he contado a mis hermanos que cuando llegué a los pies de Cristo yo era mal hablado. Yo decía malas palabras. Pero en el día, cada día, yo le pedía perdón al Señor como 1000 veces. Y tenía esa lucha. Cada vez que se me salía una mala expresión, yo me arrepentí. Señor, perdóname, le decía. Perdóname, Señor. Y un amigo y hermano, un compañero de trabajo, que él se congrega en una iglesia, en las salas evangélicas aquí en Choloma, me dijo, mira, Fran, tenés paz. Veo la lucha que tenés. Tenés paz, me dijo. Mira, me dice, llénate de la palabra de Dios, y según la palabra de Dios entre en tu vida, esa palabra de verdad y de vida entre en vos, va a ir saliendo toda la basura que tenés adentro, me dijo. Gran verdad que este hombre me dijo. Porque nos dedicamos a esta parte y las malas palabras fueron saliendo. Y ya las fuimos dejando. Ya fue muriendo eso. Algunas veces vienen aquí a mi mente, pero muy esporádicamente. Pero no salen de mi boca. A veces llegan, pero no salen. Ya mi espíritu, fortalecido por el Espíritu Santo de Dios, ya domina esa parte. Ya no la deja salir, ya no domina, no predomina esa parte en mi ser.
Y hay luchas que como hijos de Dios debemos de entablar y debemos de entrar en esa parte. Por eso dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Verso 9, mire cómo dice, no mintáis los unos a los otros. Dejemos de decirnos mentiras. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, en la muerte, en ese acto que nosotros hicimos al ir a las aguas del bautismo, como lo decía anteriormente, simbolizamos que hemos muerto y que ahí quedó el viejo hombre y la vieja mujer. Y debemos nosotros, así habiéndonos despojado de ese viejo hombre ya y de esa vieja mujer, debemos de comenzar a dejar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo que honra, en lo que le agrada a Dios. Mire, la mentira en el cuerpo de Cristo y en todo lugar, pero en la iglesia, mentir los unos a los otros interrumpe la unidad. Destruye la confianza, echa abajo las relaciones y puede conducir a serios conflictos en una iglesia. Escuche bien, serios conflictos por mentiras. Por eso no exagere ni haga correr un rumor o chisme o diga algo para edificar su propia imagen. Comprométase a decir la verdad. Y yo debo de comprometerme. Todos los hijos de Dios debemos de estar comprometidos a hablar verdad los unos a los otros, no mentirnos. Verso 10, y revestidos del nuevo, dice, del nuevo hombre. Debemos de revestirnos. Eso es lo que, como nos despojamos ya, es así como cuando llegamos a la casa del trabajo y nos quitamos la ropa sucia y procedemos a ir al baño y luego nos ponemos una mudada, una ropa limpia. A eso se refiere. Esa es la idea que transmite el apóstol Pablo para que nosotros podamos entender cómo debemos de quitarnos la suciedad, lo que nos contamina, lo que nos aleja de Dios, y debemos de vestirnos con ropas nuevas en obediencia y que reflejen la pureza, la limpieza, la santidad, la vida de Dios en nosotros, el cual conforme a la imagen, dice, del que lo creó, mire, el cual, este nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque debemos de irnos renovando. Y miren el verso 11, nos aclara que Dios no hace acepción de personas. Dios, la salvación, su evangelio glorioso, es para todos los seres humanos. El que lo quiere tomar. El que no lo quiere tomar, pues Dios no lo va a obligar tampoco. Pero las consecuencias las va a enfrentar. Mire cómo dice verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ya sea estudiado o no estudiado, o siervo o libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En Él estamos completos y en Él estamos escondidos, dice, con Cristo en Dios, estamos seguros. Mire el verso 12. El quinto mandamiento que nos da dice, vestíos pues. Debemos de vestirnos, debemos de lucir diferentes. ¿Cómo debemos de lucir? Como escogidos de Dios, porque Dios nos escogió. Él nos ha escogido para que seamos santos y debemos de saber que somos amados. Él nos ama tanto que en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan y verso 16, que es un texto tan conocido, el apóstol Juan dejó unas palabras ahí que a mí me sorprenden y
cuando leo el verso 16 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, me lo imagino al apóstol Juan tratando de encontrar unas palabras para poder medir el amor de Dios, para que nosotros podamos entender qué tan grande es su amor. Pero al no encontrar una palabra o una cantidad, un número que pueda definir el amor de Dios, Juan solamente dijo, porque de tal manera, no lo puedo dimensionar, dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una verdad eterna. Esa es una verdad eterna. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de vestirnos y de saber que somos amados y que Dios nos ama tanto, que nos ha dado la salvación, que nos ha santificado, que Él nos escogió de entrañable misericordia. Mire, de una misericordia que viene desde lo más profundo. Debimos de vestirnos así como misericordiosos, pero algo que sea bien profundo en nosotros, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así debemos de ser los hijos del reino. Los hijos del reino, en nuestra vida en busca de las cosas de arriba, debemos nosotros de dejar, de hacer morir lo terrenal en nosotros. Debemos de dejar estas prácticas pecaminosas que dominan nuestro ser. Debemos hacerlas morir. Debemos alimentar nuestro espíritu, estudiando la palabra de Dios, teniendo pláticas con hijos de Dios, teniendo cuidado a quién oímos, qué estamos viendo, porque hoy los jóvenes me preocupa. De igual manera en mi casa, mis hijos, ver que invierten tanto tiempo en esos celulares y no sé qué es lo que están viendo. Y me pregunto, ¿cuánto de lo que ven está alimentando su vida? ¿Cuánto de lo que ven realmente está edificando y ayudándoles a ver lo eterno, a ver a Dios, a agradar a Dios, a honrarle a Dios? Y así cada uno, en cada casa, cada uno de nosotros como hijos de Dios, debemos de hacer esto. Esa debe ser nuestra vida en busca de las cosas de arriba. Debemos hacer morir lo terrenal. Y eso no es de la noche a la mañana. Eso nos lleva toda la vida mientras estemos en este mundo. Hasta que el Señor venga y seamos nosotros transformados a su imagen. Hasta entonces ya no tendremos más luchas. Porque ya el Señor, esta carne, ya no tendrá dominio más sobre nosotros. Él ya nos capacitó, Él ya nos dio cómo podemos nosotros hacerlo, pero nos compete a nosotros hacerlo. Nos compete a nosotros disponernos. Por eso dice, y que debemos nosotros de saber, de entender que somos amados, que somos santos, escogidos, y que debemos de vestirnos de esa manera, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y debemos, miren, el verso 13, y todos estos son mandamientos, amado hermano. No crea que son sugerencias, son mandamientos que debemos de obedecer. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno, sea yo, sea usted, tuviere queja contra otro, mire, si usted tiene queja contra alguno de sus hermanos, de los hijos de Dios o contra alguna persona, mire el mandamiento que tiene aquí. Aquí no es si quiere hágalo o si no quiere no lo haga. No, este es un mandamiento y es para obedecerlo. Mire cómo dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también debe hacerlo usted y así también debo hacerlo yo.
cada uno de los hijos de Dios, mientras estemos en nuestra vida en busca de las cosas de arriba, debemos de aplicar y de poner esto en práctica. Debemos de soportarnos unos a otros, debemos de dejar de mentirnos, debemos de ser misericordiosos, debemos de ser buenos, humildes, debemos de ser mansos, debemos de tener paciencia. Y así como Cristo nos perdonó, así debemos de perdonar a otros. Y sobre todas las cosas, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, dice. Miren, nuestra vida debe estar llena de amor. Pero no de ese amor, natural. No, ahí la palabra es la palabra ágape, que es el amor de Dios, el amor incondicional, no aquel amor que si te portas bien conmigo te voy a amar, que si haces lo que yo te digo te amo, que si me correspondes a mi amor, pues también yo te voy a amar. No, se refiere al amor incondicional, al amor incondicional de Dios. Pero mire que dice que es el vínculo perfecto, es lo que nos puede unir a usted y a mí y a cada uno de los hijos de Dios perfectamente. Ese es el amor, es ese vínculo, es esa unión, es aquello que une, pero perfectamente. Eso es lo que hace el amor y debemos de amar de esa manera. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y mire el otro mandamiento: sed agradecidos. ¿Qué tan agradecidos somos? ¿Somos agradecidos con nuestros vecinos? ¿Somos agradecidos con nuestros hermanos? ¿Somos agradecidos con Dios? ¿O somos? Mire, he conocido y he escuchado a personas dentro de la iglesia que aún no son agradecidos con Dios. Debemos nosotros de ser agradecidos con Dios y con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Debemos de ser agradecidos. Mira el verso 16, el mandamiento dice: la palabra de Cristo, todo este libro llamado Biblia, la palabra de Cristo, no solamente aquellas letras o palabras que están en rojo, que algunas Biblias tienen en rojo, que son las palabras del Señor Jesús. No solo esas palabras son las que deben abundar y que deben estar en nosotros en abundancia, sino toda la palabra de Dios. Estos 66 libros que forman esta enciclopedia llamada Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y mire qué es lo que tenemos que hacer también. Debe de morar en nosotros en abundancia. Debemos de enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Y eso a algunos no les gusta. A algunos les gusta enseñar, pero no les gusta ser enseñados. Qué raro eso, ¿verdad? Porque fíjese que yo tengo el don, mi don es, yo considero y lo entiendo de esa manera, yo soy maestro. Yo tengo el don de ser maestro. Y el Señor me ha llamado al pastorado. Pero para poder ser maestro, primero hay que aprender. Y tenemos que aprender. Tenemos que ser enseñables para poder enseñar también. Así es esto. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero ¿a qué sabiduría se refiere? Se refiere a la sabiduría eterna, a la sabiduría de Dios. Porque por eso inicia el verso 16 diciendo: la palabra de Cristo mora en abundancia. Y después nos manda a que nos enseñemos, nos instruyamos unos a otros y que nos exhortemos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Espirituales, que agraden a Dios, que honren a Dios. Y mira el verso 17 como dice. Aquí encierra toda nuestra vida en busca de las cosas de arriba. Mire cómo en este verso 17 el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, encerró todo, ahí lo enmarcó y lo dejó encerrado en ese verso 17. Todo lo que hemos venido viendo, todo, absolutamente todo, lo metió ahí en ese verso 17, porque todo entra ahí, todo se encierra ahí. Mire cómo dice. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. Todo lo que usted y yo hacemos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que usted y yo hacemos, debe de ser para darle gloria y para darle honra a Él. Y para ser agradecido, para mostrar con hechos, con nuestra actitud, no solamente de palabras, decirle, Señor, gracias, pero con nuestro comportamiento le decimos otra cosa. Debe de ser congruente lo que le decimos al Señor y a nuestros hermanos con lo que hacemos. Por eso lo encierra ahí, pero nuestra vida en busca de las cosas de arriba está llena de luchas. Pero Dios nos ha dado la victoria. Cristo nos ha dado la victoria. Él ya nos dotó, ya nos capacitó, ya tenemos lo que necesitamos. Ahora nos corresponde a usted y a mí ponerlo en práctica, ponerlo por obra, hacerlo. Nuestra vida en busca de las cosas de arriba, debemos de vestirnos de un nuevo hombre y de una nueva mujer. Debemos de transformarnos, debemos de ir conociendo a Dios, debemos de ir creciendo en el estudio de la palabra, en la oración, en cada una de las prácticas que tenemos, en la comunión con los hermanos. Debemos de ir creciendo. Nuestra vida en busca de las cosas de arriba debe de estar llena de un deseo y un anhelo de honrar a Dios y de servir a Dios. Porque es entonces cuando realmente nuestra vida estaremos buscando las cosas de arriba. Debemos ponernos manos a la obra. Debemos de, si no hemos iniciado en nuestra lucha, o si hemos bajado los brazos y nuestras piernas se han paralizado y nuestra boca se ha cerrado y ya no testificamos y ya no hablamos, es momento de retomar esa búsqueda en nuestra vida de las cosas de arriba y poner nuestra mira, poner nuestro corazón, poner nuestros anhelos, nuestros deseos en las cosas de arriba, en honrar a nuestro Dios. Este es un tiempo en el cual debemos de meditar si nuestra vida realmente estamos en busca de las cosas de arriba o continuamos solo en busca de las cosas naturales, las que perecen, o si realmente estamos buscando lo eterno. ¿Cuál es nuestra vida? Debemos de tener una vida, nuestra vida,
en busca de las cosas de arriba. Pero tenemos mucho trabajo que hacer, mucho que conocer, mucho que poner en práctica, mucho que hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero Dios nos da la fuerza y Él es el que nos ayuda. Ayúdeme por favor, acompáñenme a hacer una corta oración para darle gracias a nuestro Dios por esta enseñanza, por su bendita palabra. Amado Padre y buen Dios, que habitas en gloria, venimos una vez más, Señor, delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, por tu palabra, gracias, porque tienes cuidado de nosotros, Señor, y nos ayudas, y nos instruyes, y nos dejas ver, Señor, lo que tenemos que hacer, hacia dónde debemos de enfocarnos y hacia dónde debemos de inclinar nuestro corazón y nuestra mirada, Señor, que es hacia ti, hacia lo eterno, Señor, a honrarte. Te pedimos que esta enseñanza, Señor, bendiga mi vida, bendiga la vida de mi familia, bendiga la vida de cada uno, Señor, de los que nos han visto y nos han escuchado y aquellos que oirán, Señor, y verán este mensaje. Añade bendición, Padre, te lo rogamos. Trae salvación, trae salud, trae sanidad a la vida de nuestros hermanos, Señor, que padecen necesidades, que padecen enfermedades. Suple, Señor, cada necesidad. Bendice la vida de cada uno y lleva salvación a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que estás obrando cosas maravillosas en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. A ti sea la gloria, la honra y la exaltación por toda la eternidad, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.